puedo mover. La info, digamos, lo que vamos a ver hoy está metido en este artículo, que es, bueno, lo saqué de ahí, básicamente. Si quieren pueden revisarlo. Y antes de empezar como con el tema de la materia, de la unidad, quería revisar un poquito esta idea de que tenemos una distribución conjunta, 5 variables, y esa distribución conjunta podemos descomponerla de muchas formas distintas. Son todas válidas. Por ejemplo, la probabilidad de la primera variable, que no sabemos ni qué significado tiene, por la probabilidad del resto de las variables dado esa. Vale porque lo que está a la derecha es un posterior. Y entonces el posterior de esas 4 variables dado la primera es la conjunta de esas 5, dividido la probabilidad de la que está en la condicional. Y se está terminando tachando y termina quedando la misma conjunta del principio. Y esta forma de descomponer tiene su especificación gráfica en redes bayesianas, que tenemos la variable arriba con su distribución de probabilidad y la variable, que es un vector abajo, con su distribución de probabilidad condicional. Y es una forma de descomponer la conjunta. Y así podemos como ir descomponiendo, pensarlo como historias, digamos, como historias. Nosotros podemos hablar como de a poquito, ir contando la historia y ir desarmándola, ir desgranándola, ir contando qué va pasando en la realidad. Entonces, bueno, después te cuento un poquito más. Te digo que en realidad una de las variables depende únicamente de L. Y bueno, eso es esta descomposición. En realidad es una descomposición cualquiera, que también vale, porque si son dos posteriors, esos dos posteriors tienen esta pinta y se terminan cancelando lo que está en un denominador con el anterior, que está en el numerador, y siempre termina quedando la conjunta. Entonces siempre vale, no importa qué descomposición, siempre vale la descomposición. Y podemos ir descomponiendo más y más y más, y tenemos una descomposición cualquiera y una red bayesiana que representa esa descomposición. Hay veces que esas distribuciones son independientes, entonces hay otras formas de descomponerlas, se pueden a veces tachar o no las flechas, y hay un montón de posibles descomposiciones de la conjunta. La pregunta es cuál de todas usar. Y fundamentalmente lo que vamos a trabajar acá es con historias causales, que es como lo intuitivo para nosotros. En ciencia trabajamos con historias causales, en la vida estamos hablando todo el tiempo en términos causales, entonces va a ser una herramienta fundamental para describir los modelos, de hecho. En este caso... ¿No está subido, no? Sí, está subido. El GitHub. Campus y... el GitHub está en el release. Si abren el release está, pero no está linkeado. Y no le puse todavía el makefile para que lo baje. ¿Y el campus, ¿sabes? En el campus está, sí. Entonces, bueno, una historia. La alarma de una casa se activa cuando alguien entra sin apagarla. Si la alarma se activa, desde la central de seguridad llaman por teléfono. La alarma se puede activar por otros motivos, como los terremotos, que no son infrecuentes en la ciudad. Y siempre que se produce un terremoto, en las redes sociales se habla casi exclusivamente de eso. Entonces, esas son las 5 variables que teníamos antes. Y esta era una de las descomposiciones que habíamos propuesto al principio. Y si hacemos esa descomposición, ¿cómo podemos definir la probabilidad de T dado L? Es decir, la probabilidad del terremoto, dado que te llamaron y que alguien entró a la casa. Así como está, no es intuitivo. ¿Sí? Pero si usamos la descripción de la historia y usamos esas distribuciones de probabilidad, la probabilidad del terremoto, el terremoto ocurre de una cierta forma, la gente entra de una cierta forma, una cierta cantidad, una frecuencia en la ciudad de que te entren a la casa. La alarma se activa solamente porque si te entran hay un terremoto, la llamada se activa solamente porque se activa la alarma, y en las redes sociales se habla del terremoto cuando hay terremoto. Entonces, estas son las distribuciones condicionales que están como adentro de la descripción de la historia causal.
Y podemos entonces descomponer la conjunta de esa forma y hacer una historia mucho más simplificada que la que teníamos antes, que tenía un montón de vínculos, que también la podemos definir así, pero no es muy intuitiva. Entonces, bueno, definimos esta, que es las relaciones entre las distribuciones condicionales, la entradera, el terremoto, y cada uno de las variables en realidad es una variable compleja. Un terremoto podemos resumirlo como una probabilidad de que ocurra un terremoto en una cierta ciudad, pero en realidad uno podría describir esto en mayor detalle y empezar a contar la historia en mayor detalle en alguna de esas variables, por ejemplo. Entonces, estamos vinculando una distribución de probabilidad ahí que tiene que ver con el terremoto, con otras variables que son también complejas, porque cómo es que se prende la alarma tiene una historia, cómo es que ocurre cómo que no sé, en la central de seguridad te llaman, bueno, hay gente que está trabajando ahí, hay un montón de cosas que se pueden ir como contando. Entonces hay diferentes niveles en los que podemos hablar y ir describiendo los modelos causales. El ejemplo del terremoto es simplemente una anécdota. Usan inferencia bayesiana para estudiar los terremotos, de hecho. Y lo que va ocurriendo es que una de las placas va bajando, tardan como 250 años, hasta que de golpe salta. Es como que se desprende. Y cuando salta, bueno, se levanta la isla, se genera un tsunami y bueno, después ya queda arriba, un poquito más arriba de la isla. Y acá es el terremoto de Japón, cuando creo que fue lo de Fukushima, en 2011. Empieza en ese punto donde está la estrella. Al minuto tenemos, eso es la cantidad de movimiento que hay, son como desde 0 metros a 4 metros en horizontal y para altura es desde menos 75 a más 50 centímetros. Entonces va ocurriendo en 2 minutos, estamos acá, se movió como 4 metros cerca de la isla, para adelante. Ahí se movió para arriba casi, no sé, 40 centímetros, una parte, pero ya bastante lejos del otro lado, Japón. 40 centímetros. Y bueno, se va moviendo y es como... en 8 minutos pasa el terremoto y se acabó. Eso es todo. Y ahí se acomodó de vuelta y cambian como el proceso. Pero bueno, entonces... usar historias causales para definir los modelos causales o los modelos de probabilidad está bueno porque define, por un lado, eso es la definición de la probabilidad conjunta, pero lo expresa de forma intuitiva. Y además, lo que vamos a ver hoy es que permite hacer inferencia de forma eficiente, básicamente. ¿Qué dice ahí? Los modelos causales reducen la dimensionalidad. Bueno, un poco lo que vimos recién, que había muchas flechas y tenemos menos cantidad de flechas. Y eso ya reduce la complejidad del problema. Y además, las distribuciones las relaciones causales se expresan mediante distribuciones de probabilidad condicional que relacionan las causas con sus consecuencias y son más intuitivas, digamos, podemos expresarlas intuitivamente, como en una ciudad entra en una casa una vez cada 3 años una casa, decimos, bueno, una vez cada 3 años, una casa cada 1000 puse por día. Bueno, no sé, hay un terremoto, es muy poco probable que te entren a la casa. Ahí puse unos números, no sé si tiene sentido, porque uno dice años y otro días, la unidad de tiempo. Pero pasan, digamos, esa sería la probabilidad por día que te entren a la casa. Entran una casa cada 1000 días, entran una casa cada 1000 por día, entonces la probabilidad que te entren 1 dividido 1000. Sí. Lo de 3 años me quedo pensando, pues 365 días, entonces una vez cada 3 años te entran, tiene sentido, bueno, estaba bien entonces, 1 cada 1000. Después hay 3 terremotos leves por año en esta ciudad, o sea, de San Juan, que tiene un montón de terremotos. Entonces 3 dividido 365. Después, siempre que hay un terremoto, en las redes sociales se habla de eso. Bueno, fácil de describir eso, un 1 y un 0. Cuidado con poner ceros en probabilidad porque te mata. Entonces, puede haber ruido, ¿no? Entonces, bueno, me puedo equivocar. Relajo un poquito la hipótesis. Lo mismo, llaman siempre que suena la alarma, con algún ruido. Y después la alarma suena por 2 motivos. Si ninguno de los dos, bueno, acá hay como un poquito para reflexionar cómo generar esta distribución de probabilidad.
puede activarse sola con una cierta probabilidad, no se activa a pesar de que te entren con una cierta probabilidad y no se activa a pesar del terremoto con una cierta probabilidad, por poner probabilidades. Entonces, bueno, en el primer caso donde no se activa ninguna de las dos, en los casos que hay, y lo vamos transformando en probabilidades. Eso lo podemos pensar un poquito en más detalle después. Capaz, si ven que se puede mejorar, lo mejoramos, pero en principio, si hay una cosa, una de las dos suena, bueno, en principio va a sonar la alarma, y capaz que no suena por algún motivo, que es ese motivo de, a pesar de que alguien entró o a pesar de que hubo un terremoto, no suena, por ese motivo que hay un 0,01 ahí. Y en el caso donde las dos ocurren al mismo tiempo, bueno, eso tiene que de alguna forma aprenderse. Va a ser la multiplicación de este por este, entonces va a terminar siendo 0,001. Pero bueno, definimos entonces las condicionales. Tenemos nuestra historia causal y tenemos las distribuciones condicionales de eso. Y si tenemos eso, tenemos la distribución conjunta y de ahí tenemos todo. Ya está, tenemos resuelto todos nuestros problemas en principio. Podemos calcular para cualquier, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que no te hayan entrado a la casa, de que no haya habido terremoto, de que no suene la alarma, de que no hablen en las redes del terremoto y de que no te llamen. Bueno, esa conjunta es el producto de sus condicionales en esos valores. Reemplazamos los valores que están en las tablas y tenemos el valor de la conjunta. Y después lo otro que vamos a querer hacer es calcular marginales, porque un posterior es el cociente de dos marginales, en dos dimensiones o en una dimensión, por ejemplo. Entonces la marginal de que la alarma suene, eso significa que hay que marginalizar de la conjunta todo el resto de las variables que no sonaban. La sumatoria esa la expreso que son 4 sumatorias, son 4 ciclos anidados. Lo expreso de usando una sola sumatoria. Y lo que está dentro, que es la conjunta, se puede expresar como el producto de las condicionales. Y esto es costoso computacionalmente, son 4 ciclos anidados. Si fueran variables que tienen varios valores, no 2, sino muchos valores, y además muchas variables, eso crece exponencialmente, la cantidad de universos paralelos. Entonces, acá es como, esa es la parte costosa de la regla de la probabilidad. Predecir con la contribución de todas las hipótesis. Estamos haciendo acá. Pero podemos hacer ciertas cosas. Por ejemplo, este L que está acá, no aparece en ningún otro lado. Y es como que podría sacarlo para afuera, como un factor común. Y me queda separado del otro. Me queda como el producto. Podríamos revisarlo en la matemática. Pero se puede sacar por afuera eso. ¿O no? ¿Se puede o no se puede? ¿Tiene sentido? Bueno, después lo intentamos hacer a mano, si se puede o no se puede, pero se puede, me parece. Y después, dado esta probabilidad de R, está dentro de... puedo meter acá dentro de la sumatoria de R, como llevarla para adentro, un poquito. ¿Sí? Y lo que ocurre en ambos casos, en este caso de acá, la probabilidad de la llamada está condicionado por una variable que es fija, que es la probabilidad que queremos calcular. Y acá adentro pasa algo parecido. La probabilidad de que hablen en las redes sociales del terremoto depende de que haya habido un terremoto y ese ciclo está dentro del otro. El ciclo ya está definida la T. Es un ciclo que está dentro del otro ciclo. Y cuando hacemos la sumatoria de todos los valores de una distribución de probabilidad dada una condicional fija, es una distribución de probabilidad integra 1. Entonces se tacha porque integra 1 y también se va a ir porque integra 1 y se simplifica el problema en 2 dimensiones, 2 ciclos nada más, que es mucho más eficiente que el otro caso. Usamos lo estrictamente necesario en este caso. ¿Cuánto vale eso? Bueno, hacemos la sumatoria y lo calculamos. Entonces, lo que vamos a ver en la unidad 3, y hoy vamos a ver la primera parte, que va a ser el algoritmo de pasaje de mensajes sobre este modelo,
En la clase 2, en la parte 2 vamos a ver aplicado al estimador de habilidad. Para implementar el algoritmo de pasaje de mensajes, es decir, lo que hace el método de pasaje de mensajes lo que hace es descomponer las reglas de la probabilidad, que son la regla del producto y la regla de la suma, descomponerla como pasaje de mensajes entre las variables de esa red, que no es la red bayesiana, le llaman factor graph, que tiene dos tipos de nodos, las variables, que estaban en la red bayesiana, y ahora los factores, que eran las distribuciones de probabilidad, están adentro. Las metemos adentro de ese grafo. Y el vínculo entre los nodos significa que una cierta variable es argumento, es parámetro de la función a la distribución de probabilidad. No hay dos variables conectadas entre sí. Las variables están conectadas con los factores, con las distribuciones de probabilidad. Y están conectadas con las distribuciones de probabilidad en las que aparecen. La variable A aparece en la probabilidad de L dado A y en la probabilidad de A dado E y T. Y solamente en esas dos. Está conectada con esas dos. Y el resto pasa lo mismo. La probabilidad de T aparece en tres distribuciones de probabilidad. En las redes sociales, en la alarma y en el terremoto. Y así. Esta es una forma bastante directa. Podemos pasar de una red bayesiana a este factor graph, es bastante directo. Metemos adentro la distribución de probabilidad. Y el algoritmo este, que es la menor cantidad de pasos que vamos a necesitar hacer para calcular los marginales, básicamente se trata de eso, es un algoritmo para calcular marginales. Tiene dos tipos de mensajes. Los mensajes que envían las variables a los factores y los mensajes que envían los factores a las variables. Acá una poquito de notación, simplemente que dado un nodo tenemos los vecinos. Entonces, una variable, por ejemplo, va a recibir los mensajes de sus vecinos. ¿Sí? Y lo que va a hacer una variable es, y cuando queremos calcular una marginal, la marginal es el producto de los mensajes que recibe una variable. Si queremos calcular una marginal, tenemos una variable, va a recibir mensajes, hacemos el producto de esos mensajes y esa es la marginal. Y hay dos tipos de mensajes. Los mensajes que envían las variables, ahí hay notación, pero si después le demos con atención, lo que estamos queriendo decir es que una variable lo que hace es enviar el producto de los mensajes que recibe de atrás hacia adelante. Es decir, de todos sus vecinos, va a enviarle al de adelante, que es una F. Bueno, todos los vecinos salvo F, los mensajes que esos vecinos le envían, hace un producto y lo envía para adelante. No hace más que eso. Producto de los mensajes que recibe de atrás para adelante. Eso es el mensaje que dan las variables a los factores. Es como una parte de la descomposición de la regla del producto, en este caso. Y después los factores hacen lo mismo, casi. Los mensajes que reciben de atrás los multiplican, se incluye a sí mismo en la multiplicación, el factor, pero integra las variables que están atrás. Todas las variables que estén atrás las integra. Y ese es el mensaje que envía. Una partecita de la regla de la suma. Una partecita del producto y una partecita de la regla de la suma. Y con eso tenemos... sí. El negro sale siempre una flecha únicamente al blanco de los nodos. Los factores, que son los negros, Sí. envían siempre mensajes a los blancos, que son las Pero variables. a un solo blanco. A todos. Envían, si querés, mensaje para allá, para todos lados. O sea, porque ahí siempre el negro sale siempre un solo. Yo ahí, en realidad, cuando le estoy poniendo la flecha, para que recordemos cuál es la relación causal, cuál es el factor que es el que define el que lo define causalmente. Pero no necesitamos esa flecha en realidad. De hecho, yo la pongo simplemente para recordar. Porque además tiene unas ciertas propiedades. Si vas en contra de la flecha pasan ciertas cosas. Si vas para, Pero esa flecha está indicando que el factor negro le envía el factor negro que está ahí arriba es la probabilidad de E. Básicamente. Yo le pongo una flecha cuando es la probabilidad de esa variable. Está generando esa variable. Cuando no hay una flecha es que forma parte del condicional de esa variable, de esa distribución de probabilidad. Pero los factores son negros y los otros son blancos, ¿no? Es así. Sí, blancos es oculto y si fuera gris es observado. Y acá puse cuadrado porque el cuadrado representa como distribuciones discretas, los círculos más continuos. Antes usé el círculo, sí, pero bueno, lo dejé ahí. Entonces, en esto de que podemos
tenemos como variables, que esas variables son complejas y la podemos describir en mayor detalle. Bueno, acá voy a centrarme como en una única variable que está vinculada con otras. Está generada, tiene una distribución de probabilidad, depende de un vector X, que es este vector de acá arriba, la variable b corta. Ese vector X se genera con una cierta probabilidad. Y después la variable b forma parte como de la causa del vector de zetas y el vector de y. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que recibe la variable b corta acá? El factor de que está arriba, el de la probabilidad de x, envía un mensaje a la variable vector x. El producto de lo que tiene atrás, que no es nada, no recibe ningún mensaje por atrás, el producto de sí mismo, y la integral de todo lo que está atrás. No tiene nada atrás, no integra nada. Entonces, manda ese mensaje. Directamente manda la distribución de probabilidad. Las variables envían los mensajes que reciben de atrás. El producto tiene un solo mensaje, manda ese. Ahora, este factor envía el producto de lo que recibe atrás, que es lo que acaba de recibir, por sí mismo, integrando por las variables que estaban atrás. Entonces, va a ser esa marginal que está ahí. De hecho, si miran acá, la probabilidad de b dado x por la probabilidad de x no es otra cosa que la conjunta de x y b. Y estamos integrando en todas las variables que son x. Salud. Entonces, de la conjunta de x, b, integramos x, nos va a quedar b solamente. Y manda, entonces, lo que está bajando de ahí es el prior de b. La predicción de b, si quieren. Después, de los factores, de las variables que están acá, a los costados, las variables envían el producto de lo que tienen atrás. No tienen nada, envían un 1. Este factor, la probabilidad de z, este factor va a enviar un mensaje a la variable b corta, que va a ser el producto de lo que tiene atrás, por sí mismo, integrando en todo lo que tiene, todas las variables que están atrás. Multiplica lo que está atrás, que es un 1, se multiplica a sí mismo, integra todo lo que está atrás. Este b corta está fijo acá. Estamos integrando solamente sobre los z. Y si tenemos la condicional fija, entonces estamos sumando una distribución de probabilidad que integra 1. Y el mensaje que va a recibir es un 1, efectivamente. Y lo mismo va a pasar del otro lado. Entonces fíjense que de hecho el producto de esas tres cosas es la probabilidad de b corta, es la marginal de b corta. Está para arrancar. Después podemos tener, mandamos el mensaje b corta, manda un mensaje hacia la y. ¿Sí? Podría pasar. Y va a mandar el producto de los mensajes que tiene atrás, el 1 y su probabilidad. Entonces va a estar probabilidad de b corta por 1, es el mensaje que envía. Muy parecido a lo que está enviando acá arriba esta distribución, esta marginal, esta variable, que envía la probabilidad de sí misma. Acá está pasando lo mismo, la probabilidad de b. Y así como acá tuvimos que el mensaje que baja es el prior de b corta, acá va a ser el prior de y. Por el mismo motivo que habíamos visto antes. Esto es cuando no vimos ningún dato. Simplemente lo que baja son priors, lo que suben son 1. ¿Por qué allá estabas multiplicando por la probabilidad de y, pero del lado derecho lo estabas multiplicando por la probabilidad de z antes? Ahí lo estás multiplicando por ok. No lo estás multiplicando, no importa. No entendí. No, pero igual lo estás multiplicando por otra flecha. Es otra flecha. Claro, sí. Quedó el factor muy cerquita del otro. ¿No dijiste las que bajan son priors? Sí. Las que bajan son priors, cuando no hay ningún observable, y las que suben son unos. Pero ahora podemos tener un modelo en donde hay variables observadas. Entonces, por ejemplo, Z1 fue observada, en este caso. Cuando hay una variable que es observada, la única modificación es integramos sobre todas las variables no observadas. La que es observada está fija. Entonces ahora, el mensaje que envía la variable z sigue siendo 1 porque no tiene nada atrás,
Pero cuando este factor envíe el mensaje a la variable b corta, va a integrar sobre todas las variables que no son z igual a 1. Entonces es de una conjunta de zetas, le va a quedar una única z. Le va a quedar z igual a 1. Z1 dado b. Y fíjense que eso es la verosimilitud, de hecho. Es la probabilidad de z dado b. Entonces el posterior, la marginal en dos dimensiones, lo que tenemos ahora es el producto. Tenemos la z que es observada. Ahora el producto de los mensajes que recibe la variable b corta es la marginal en dos dimensiones. La variable que estamos haciendo el producto, que queremos calcular la marginal, y las variables que son observadas. Esto es el posterior proporcional. Esto es un posterior prácticamente. Falta dividir falta normalizarlo, pero es el posterior, en definitiva. Proporcional al posterior. Y es prior por verosimilitud. Y bueno, puede haber más observables. Una x1 que se observa. Y ahora lo mismo. El factor de arriba manda lo que manda, la variable esa sigue mandando lo mismo, pero cuando hay que integrar, se integra sobre todas las variables salvo el x. Y esta era la conjunta xb. Ahora integramos en todos los valores salvo en b y en x1. Entonces va a ser la conjunta en x1 y b. Esto es la conjunta. Y cuando integramos en todos los x salvo esas dos variables, b corta y x1, queda b corta y x1. Y ese es el mensaje que va. En el posterior ahora va a quedar el producto de lo que recibe de abajo, que es la verosimilitud, y el producto de lo que recibe de arriba, que es la conjunta b corta x, que acá está expresado como conjunto. Podríamos descomponerla, pero ya llega el mensaje así. Llega como comprimido, como prior y verosimilitud, todo junto. Bueno, y si todas las variables fueran observadas, lo que va a ocurrir es que no hay que integrar. Entonces lo que va a ocurrir es que cuando lleguen los mensajes a b corta, van a llegar todos los factores y vamos a tener la conjunta de todas las variables, de todo el modelo. Entonces, en el modelo que teníamos, acá no le puse la flechita el factor que causa, de dónde viene. ¿Cuál es el mensaje que envía el factor de la variable e el factor de e a la variable e? Bueno, el producto de lo que tiene atrás, que no es nada, por sí mismo, integrando lo que tiene atrás, no es nada, entonces se manda a sí mismo para adelante. Después, el mensaje que vamos a bajar de la variable e es el mismo que multiplica lo que está atrás, entonces se termina bajando eso mismo. Lo mismo pasa con el mensaje que va de arriba. Y las variables no las vamos a mirar porque siempre es el producto, entonces simplemente miramos factores de la parte que hay que integrar algo. Lo que sube en este caso de esta variable r es 1 porque no tiene nada atrás. Y acá tiene que hacer la integral de r para un cierto t. Y entonces eso integra 1, entonces lo que sube es 1. Lo mismo pasa con la probabilidad de L dado A cuando sube. Multiplica lo que tiene atrás, que no es nada, por sí mismo, integra, termina siendo 1. Cuando sube el mensaje de acá arriba, de este factor, del factor que genera la probabilidad de A la variable t, los mensajes que recibe de atrás, que es la probabilidad de E, básicamente. Probabilidad de E, lo que está recibiendo de esta variable. El factor, acá está recibiendo un 1. Se multiplica la variable de la probabilidad de E por el factor que está enviando el mensaje, integrando las variables que están atrás, que es la variable E y la variable A. Estos son dos ciclos anidados, uno está dentro del otro, y cuando uno está dentro del otro quedan las condicionales acá fijas, la E y la T están fijas, eso integra 1, y esta también va a integrar 1, así que sube un 1 también. El mensaje que se envía si era para T, para A pasa algo parecido. Y así, todos los mensajes que suben son 1.
Los mensajes que bajan, podemos revisarlo un poquito. El mensaje que baja del factor R a la variable R es el mensaje que recibe de acá atrás, que va a ser P de T simplemente, por el factor que está enviando el mensaje, integrando por todas las variables que están atrás. Esta es la conjunta, P de T por P de R dado T, es la conjunta. Integramos sobre todas las variables salvo R, termina siendo la marginal. Bueno, un poco lo que vimos en el ejemplo más genérico anterior. Y sigue pasando lo mismo con las otras. Entonces todos los mensajes que bajan son marginales. Y después observamos una de las variables, por ejemplo, la variable que entraron a la casa. Entonces ya dejamos de integrar sobre esa variable. Y hay que definir, algunas de los mensajes que ya calculamos siguen existiendo, pero algunos que los tenemos que recalcular. Por ejemplo, el mensaje que mandamos del factor A a la variable T, ahora es los mensajes que también recibía antes, pero no integramos en la variable E. Entonces ahí la variable E está fija, la variable T también está fija. Esto va a terminar siendo la variable... Podemos sacar la probabilidad de E hacia afuera y el otro va a integrar 1, entonces sube la probabilidad de E para arriba. Y ahí tenemos el posterior proporcional de T, el producto de los mensajes que recibe. La probabilidad de E y la probabilidad de T. Y si lo normalizamos, para que sea un posterior, lo dividimos por probabilidad de E y termina siendo independiente. Que era no nos da información. Bueno, y así podemos ir calculando un poquito más de cuestiones que lo dejo ahí para que lo revisen después. Lo que me interesa es esta última parte. Este es el ejercicio que dejo como primera parte de los ejercicios de la práctica 3. Que es lo fundamental cuando queramos hacer inferencia, estimar efecto causal sin hacer experimentos. Vamos a tener que poder reflexionar sobre por dónde hay flujo de inferencia y cuándo se abre y cuándo se cierra el flujo de inferencia. Porque vamos a querer emular el flujo de inferencia condicionando sobre ciertas variables. Entonces, la pregunta es, hay estructuras causales que son como las estructuras causales elementales que están definidas por el valor de la variable que está dentro. Si la variable que está dentro como que preserva la dirección, acá es si entran a la casa, eso causa la variable la alarma, y la alarma causa la llamada, es una especie de pipe, como va siempre para adelante, mantiene la dirección. A la inversa es lo mismo, también es un pipe. La llamada está causada por la alarma y la alarma está causada por el terremoto. La pregunta es, en estos casos, si la información de la variable de un extremo nos ofrece información sobre la variable del otro extremo. Y esto, la pregunta que hacemos es si observamos y no observamos la variable del medio. Si condicionamos o no condicionamos la variable del medio. Entonces, en la izquierda no estamos condicionando en la variable del medio. Tenemos la probabilidad de que llamen. ¿Es igual a la probabilidad de que llamen dado que sabemos que entraron a la casa? Bueno, intuitivamente la probabilidad de que llamen es baja. Pero si te entraron a la casa, la probabilidad de que llamen es alta. Entonces, ese igual va a ser un distinto. En ese caso, intuitivamente. Pero cuando... ¿cuál es la probabilidad de que te llamen dado que sonó la alarma? Si sabemos ahora que te entraron a la casa, que la alarma se prendió por eso, ¿cambia en algo la probabilidad de que te llamen? La probabilidad de que te llamen depende de la alarma solamente, no depende de que te entren a la casa o no. Porque suena la alarma. Entonces, eso va a ser un igual. En el lado en la parte izquierda, en la columna izquierda va a haber flujo de inferencia y en la parte derecha el flujo de inferencia va a estar cerrado. Observar va a cerrar el flujo de inferencia entre esas dos variables en ese tipo de estructuras. La información que tenga de un lado, si condiciono lo que está ahí en el medio, no me va a influir en la probabilidad que está del lado derecho. En todos los casos vamos a querer hacer esta pregunta. En la columna de la izquierda preguntamos qué pasa cuando metemos la información del otro extremo. La probabilidad del terremoto es igual a la probabilidad del terremoto dado que llamaron. Y si llamaron, suele pasar porque hay terremotos en general, entonces puede ser que haya sido por el terremoto. Entonces tiene sentido que sea distinto.
Del otro lado, la probabilidad, si observamos la del medio, la probabilidad del terremoto, dado que sabemos que hay una alarma, si además sabemos que llamaron, ¿cambia en algo? La alarma sonó. Además sé que llamaron, podrían no haber llamado, pero llamaron. ¿Cambia en algo? No cambia en nada, intuitivamente no va a cambiar en nada. Esto, la idea es que lo demuestren, si el ejercicio es, revísenlo y decidan con cuáles son las igualdades, si es un igual o si es un distinto. Porque de acá vamos a sacar básicamente el criterio, uno de los criterios principales de diferencia causal, que es que después lo vamos a usar para hacer esto de estimar el efecto causal. De saber cuándo se abre y se cierra el flujo de diferencia. ¿Qué ocurre con esta de acá? Esta de acá tiene una estructura distinta. La variable del medio es causa de las dos que están en los extremos. Y por ejemplo, es la probabilidad de R es igual a la probabilidad de R de que hablen en las redes del terremoto. Es decir, la probabilidad de que hablen de las redes de un terremoto es bastante baja porque hay pocos terremotos. Pero si suena la alarma, una de las causas de que suene la alarma puede haber sido el terremoto. Entonces, no es lo mismo la probabilidad de R dado A que la probabilidad de R. Entonces, habría un distinto ahí, en principio. Y del otro lado es, si sabemos que ya hubo un terremoto, que suene la alarma o no, me da lo mismo. El terremoto es la variable acá del medio, ¿no? Entonces, si observamos el medio, en este caso es esa variable que causa las dos, si ya sabemos cuál es la causa, no importa que haya del otro extremo, no nos va a dar la información que veamos del otro extremo si estamos condicionando sobre la del medio. Entonces, en las primeras tres columnas, primeras tres filas, hay un distinto en el lado izquierdo y un igual en el lado derecho. Intuitivamente. Pero ¿qué pasa con la que está ahí abajo? Que es la última de todas, que es la variable del medio está causada por las variables de los extremos. La probabilidad de un terremoto es la misma la probabilidad de un terremoto dado que te entraron a la casa. Sé que te entraron a la casa. ¿Cuál es la probabilidad del terremoto? Chao. De hecho, recién calculamos eso. Esa de ahí. Dijimos, bueno, E es observable. Mandamos el mensaje y llegó, hicimos el posterior y dio que eran independientes. Entonces, son iguales. Son iguales en este caso. No cambia la información. A diferencia del resto, que teníamos diciendo que en la columna izquierda eran todos distintos, ahora son iguales. Y del otro lado, si ahora observamos la variable del medio, si sabemos que sonó la alarma, saber que te entraron te cambia, porque ahora ya sabes que no fue el terremoto, fue que te entraron a la casa. Entonces el distinto ahora va a estar del lado derecho. Incluso si lo que observamos no es la alarma, sino una consecuencia de la alarma, te llamaron por teléfono y sabemos que te llamaron porque te entraron, entonces sabemos que son iguales. ¿Qué dije arriba? Dije que era un igual. ¿El motivo? No, es un distinto, dije un distinto, es un distinto, está bien, es un distinto. El igual está a la izquierda. Son independientes acá. Cuando observamos la del medio, abre el flujo de diferencia. A diferencia del resto que lo cierra, en el lado derecho cuando observamos, lo abre el flujo de diferencia. Y no importa si observamos la variable A, que está en el medio, o una consecuencia de esa variable A. Si observamos eso, abre el flujo de diferencia. Entonces hay que tener cuidado en diferencia causal, después lo vamos a ver, cuando condicionamos sobre variables, sobre cualquier variable. Porque a veces que abrimos el flujo de diferencia cuando no queremos. Decimos que esto es un efecto causal y en realidad es una asociación. Estamos abriendo el flujo de diferencia por donde no es. Entonces, bueno, ese es el ejercicio de la unidad 3. Y después, en la segunda parte de la unidad 3 es el modelo de habilidad, como para seguir jugando con pasaje de mensajes. Eso es todo, puro. De la primera parte de la unidad 3.